Vamos a la palabra de Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Estamos en el 2026, año de la restauración. Dios va a traer restauración a muchas personas, físicamente, emocionalmente, espiritualmente y en la área que se necesite. Ahora, ¿por qué? Porque el propósito del Señor es restaurarlo. Dios restauró a Adán y a Eva en el huerto del Edén cuando pecaron, los cubrió. El primer sacrificio ocurrió cuando Adán y Eva pecaron. De ahí viene el sistema de sacrificio. O sea, no hay perdón de pecados sin sangre. La diferencia está en que la sangre de animal de ser un perdón temporal, que después vemos en el Antiguo Testamento que el perdón duraba solamente un año. O sea, yo no sé que quisiera que lo perdonaran por un año, ahí preocupado el siguiente. Y aparte, quien ofrecía sacrificio y perdón era el sumo sacerdote. Y este hombre debía andar en completa santidad, porque si el sacerdote moría, peligraba hasta el pueblo. El sacerdote tenía una correa en la cintura con unas campanitas y aparte tenía un lazo hasta afuera del campamento y él tenía que ministrar. Mientras él ministraba, las campanas sonaban. Pero si por cualquier situación el sacerdote moría, nadie podía entrar al lugar santísimo. Entonces tenían que jalar ese lazo hasta afuera para jalar al sacerdote. Pero el Señor nos mandó a Jesucristo, el Cordero inmolado, que borró el pecado del mundo en todo aquel que se arrepienta, y entonces esa sangre fue una vez y para siempre. O sea, ya no necesitamos otros sacrificios de animales, sangre de cordero, sangre de toro, sangre de tórtolas, que el más pobre tenía que sacrificar tórtolas, o sea, palomitas, ya de Castilla, que llaman ustedes, el más pobre, pero algo tenía que sacrificar. Entonces, para las primicias, algo tiene que sacrificar. Había sacrificio, había derramamiento de sangre, pero Jesús murió por usted y por mí, para restaurarnos. El Padre restauró a Adán y a Eva. El Hijo nos restaura a nosotros por mandato del Padre. Pero aunque el sacrificio de Jesús haya sido suficiente para nosotros pecar y caer en pecado sin tener algo que nos redarguyera parte de la palabra, hubiera sido difícil. Entonces, cuando Jesús sube, nos dejó al Espíritu Santo para que habitara dentro de nosotros y nos redarguyera de justicia, de juicio y de pecado. Por eso cuando usted peca, usted siente algo adentro. Eso es el Espíritu Santo, porque a veces la palabra usted se la sabe, pero a veces se le olvida. Entonces el Espíritu Santo le dice que lo que está haciendo es incorrecto, que la Biblia dice que no haga esto, que no haga lo otro. Mire que hasta los niños saben que mentir es malo. Si usted escucha a un adulto mentir y de ahí le dice al niño, mentir es malo. La mentira es malo, la desobediencia es malo. Pero vamos a ver Jeremías 15, 19. Dice la palabra de Dios en el verso 19 de Jeremías capítulo 15. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ahora voy a enseñar un tema muy importante que se llama el principio de la restauración. Porque la gente quiere ser restaurada, pero no sabe muchas veces cómo ser restaurada. Otros saben cómo ser restaurados, pero no entran por el acceso a ser restaurado. Si usted cayó en pecado, debe de haber un principio para que vuelva a levantarse. Si usted falló, debe de haber un principio. Anótelo, el principio de la restauración. Base bíblica, Jeremías 15, verso 19. También lo vimos ese versículo el miércoles pasado. Entonces, quiera restaurarse, ahora va a aprender por dónde tiene que caminar para restaurarse. Porque hay gente que finge querer ser restaurado, pero bajo sigue haciendo sus cosas. Si pecó, apártese del pecado. Si echó su cerveza, apártese de las cantinas, apártese donde ven igual. Si anda mujeriego, no hable mucho con las mujeres. No que le digo que va a andar ahí en una vitrina ahí polarizada. Salúdela
soñando ahí todo el día con ellas, sean casadas o sean solteras, si esa es la debilidad suya. Si usted vuelve a caer en el chisme, en la mentira o en cualquier área, apártese y busque gente que la conecte con la verdad, gente que la conecte con palabras sabias. El que anda con sabios será sabio, dice la Biblia. Y el que se junta con eso, dice, será quebrantado, o sea, va a caer, va a ser hecho pedazos. Lo van a hacer tucos, como dicen los hondureños. Entonces hay un principio para que nosotros seamos restaurados, para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Y en base a este tema nosotros vamos a ver si de verdad queremos ser restaurados. Entonces, escuchen, todo tiene un principio, desde ahí voy comenzando. Todo tiene un principio, un proceso y un final. Esto me lo dijo el Espíritu Santo hoy en la tarde mientras estudiaba, y es una realidad. Todo tiene un principio, todo tiene un proceso y todo tiene un final. Y ahí voy aprendiendo cómo puedo ser restaurado yo. Recuerde que hay un principio para la restauración, hay un proceso para la restauración y hay un final para la restauración. Pero lo que sí le voy a decir de verdad y con sinceridad es que todos nosotros vamos a ser restaurados en su totalidad en el arrebatamiento. Porque durante estemos en esta tierra, nuestro cuerpo, nuestra carne nos va a motivar a pecar. La carne anhela el pecado, desea el pecado. La carne crucificada no desea nada. La carne crucificada no desea el pecado. La carne crucificada no quiere deleites mundanos. Pero la carne liberada sí. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces espero que Expansión de Gloria esté crucificada juntamente con Cristo. La vez pasada me dijo una hermana, estoy crucificada pero con deuda. Pero Dios dice que hay que crucificar la carne y no hay que satisfacer los deseos de ella. No es fácil vivir en el Espíritu, pero se puede. De ahí viene la ayuda del Espíritu Santo. Entonces todo tiene un principio, todo tiene un proceso y todo tiene un final. Entonces la Biblia le dice también que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Por eso les digo, nuestra mayor restauración en su totalidad será el día del arrebatamiento. Mi cuerpo y su cuerpo va a ser glorificado igual al de Jesús en gloria. Y oiga qué bendición que la santidad viene por el sacrificio de Jesús. Porque Jesús fue santo, murió santo, ascendió al infierno santo, resucitó santo y fue llevado al cielo santo. ¿Quiénes somos nosotros para ser transformados siendo pecadores? La sangre nos da acceso, el arrepentimiento nos da acceso, apropiarnos del sacrificio de Jesús nos da acceso. Pero en la tierra sí usted puede caer, no digo que lo haga. En la tierra usted puede errar. Por eso el sabio Salomón dijo 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. Porque dice esta palabra, hay palabras poderosas en la Biblia. Dice 7 veces cae el justo, porque el único que cae es el justo, el pecador no, el pecador ya está caído. El pecador ya está caído. Quien cae es el justo, quien cae es el cristiano, quien cae es el hijo de Dios. Pero el que no es hijo de Dios, el que no es cristiano, el que no está a cuenta con Dios, ese no cae. Ese no cae. Si usted tiene años de no tomar una cerveza y alguien lo mira tomando una cerveza, ¿qué dice la gente? Cayó el hermano. ¿Por qué? Porque estaba bien con Dios en su tiempo. Pero si mira a alguien que va a la iglesia y todos los sábados bebe cerveza y nunca cayó, se está caído adentro de la iglesia. Porque le voy a decir algo, hay gente dentro de la iglesia que está caída. Es que venir a la iglesia no me hace que yo esté restaurado. Porque hay gente que entra a la iglesia anda torcida, hay gente que entra a la iglesia anda todavía pecando. Entonces, entremos al principio de la restauración. La iglesia es un lugar para ser restaurado, pero no todo el que va a la iglesia está restaurado. Porque la restauración, anótelo, es una decisión. Yo decido restaurarme o no.
Eso sí, van a haber luchas, van a haber cargas, van a haber cadenas, van a haber ataduras. Ahí es donde se necesita la madurez de líderes que rompan cadenas y no que pongan las cargas. Porque hay gente que cae un montón de cosas porque sabe que si las cuenta se le viene toda la comunidad encima, criticándolo, juzgándolo, chismeando el pecado del hermano o del hermano. Por eso hay gente que le cuesta restaurarse porque hay cadenas que reventar. Hay hábitos que tienen que morir. El ayuno es necesario, el congregarse es necesario, leer la palabra es necesario. Pero más que todo una decisión de querer ser restaurado. Y la primera es la humillación. ¿Qué hizo el pródigo? El pecado contra ti, contra el cielo, perdón, y contra ti. Con el primero que peque ustedes contra el cielo, porque ya está Dios. Con el segundo que peque con la tierra, puede ser con su padre, con su madre, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, con su vecino, hasta con su enemigo. Si ustedes saben que su enemigo lo maten, ya pecó, aunque sea su enemigo. Entonces primero pecamos contra el cielo, porque Dios es el juez. Después pecamos con la tierra, porque la Biblia dice, ámense los unos a los otros. O sea, ser cristiano no es fácil. Si a ustedes dijeron que era fácil, pues le mintieron. Pero se puede, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, anote, el principio me da acceso. El principio me da acceso. El principio me da acceso. El proceso me hace crecer. Y al final hace cumplir el propósito. Le repito, el principio me da acceso. El proceso me hace crecer. Y al final hace cumplir el propósito. Usted no puede accesar a la restauración si no tiene un principio, una decisión. A medida que usted va siendo restaurado, eso le va a dar crecimiento. Hay cosas que usted va a aprender, lo que es estar abajo. Solo el que cayó sabe lo que es estar abajo. El que está arriba no. Por eso el apóstol dijo, si alguien que está firme, mire que no caiga, cuídese. Cuídese. Pero aquel que cayó tiene que aprender muchas cosas de eso. Tiene que aprender lecciones, tiene que aprender sabiduría, tiene que aprender revelación. O sea, una caída tiene que darle sabiduría. Una caída tiene que ver que usted conoce al Dios de misericordia, al Dios que levanta, al Dios que no señala. Dios señala el pecado. Dios señala que lo que hiciste no es correcto. Dios señala que lo que hizo esa abominación sea posible para él. Pero usted lo va a levantar, porque lo que quiere es que usted se levante y que el pecado sea anulado, que el pecado sea quebrantado, que el pecado sea derribado. Entonces no podemos nosotros tomar livianamente el pecado. El pecado trae consecuencias graves, trae consecuencias terribles. El pecado le va a traer muerte espiritual. Pero la restauración me devuelve a la vida. La restauración me devuelve el gozo. La restauración me devuelve la paz. El que anda en pecado no tiene paz con Dios. El que anda en pecado no tiene paz consigo mismo. El que anda en pecado no tiene paz con su comunidad. Pero cuando usted entra en restauración, un consejo le digo, no entre en sentido de culpa. Si Dios ya lo perdonó, perdónase a usted mismo. Muchas veces no nos perdonamos. Pasan meses, pasan días y tal vez entró el proceso de restauración, pero el diablo es astuto. Con culpa a este yo no lo voy a dejar avanzar. Con culpa a este no lo voy a dejar crecer. No vuelva atrás, pero no se culpe. Ya sus culpas fueron llevadas a la cruz hace más de 2000 años. Jesucristo sufrió por usted. Ya no se condene. ¿Cómo no recibir condenación? Versículos que no tengo. Dios le está hablando. ¿Cómo no recibir condenación para no vivir en culpa? Dice la Biblia que ninguna condenación hay a lo que está escrito, a lo que andan conforme al Espíritu. Dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo, pero aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Entonces, no quiero recibir condenación, voy a volver al Espíritu. Ya no voy a volver a la carne, vuelvo al Espíritu. Cero condenación, cero culpa. Si usted sabe que las cosas las va haciendo bien, vaya liberándose de toda culpa. El principio del acceso, porque el principio es como la puerta.
a mi restauración. El proceso me hace crecer y al final me hace cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser hecho a la imagen de Jesús. Llegar a la estatura del varón perfecto. Y como hombre de Dios, eso es lo que estoy haciendo. Usted como uno de los 5 oficios ministeriales. Llevarlo a la estatura del varón perfecto. A la imagen del Hijo de Dios. Nadie puede ser restaurado sin un principio, sin un proceso y sin un final. Escuchen, nadie puede ser restaurado sin un principio, sin un proceso y sin ningún final. O sea, tiene que haber un avance. Muchas personas no fueron restauradas porque volvieron atrás. Qué poderoso va lo que es la restauración. Pero también vemos que hay personas que no quieren ser restauradas. Muchas personas no fueron restauradas porque volvieron atrás, o sea, no dieron al principio. Jesús es el acceso para la restauración, pero no se puede llegar a Él sin un arrepentimiento verdadero. Busque San Juan, capítulo 10. Le repito, Jesús es el acceso a la restauración. Pero no se puede llegar al Señor sin un arrepentimiento verdadero. O sea, si se arrepiente, arrepiéntase de corazón. No lo haga porque le digan, no lo haga porque lo empujan. Hágalo porque hay una necesidad fuerte en su vida de Jesús en su corazón, de ser restaurado. Y me voy a ir rápido porque yo quiero terminar este tema hoy, darle la esencia, lo esencial. Porque de este tema yo le puedo hablar el mes, pero yo quiero darle una esencia del principio de la restauración. San Juan capítulo 10. Vamos al versículo 7. Jesús es el acceso a la restauración. Y lo dice San Juan capítulo 10, versículo 7. Y escucha lo que dice. San Juan 10, 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta. Escuchen muy bien, hasta me voy despacio. ¿Y de quiénes? De las ovejas, no digo de los cabros. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces las ovejas van a ser restauradas siempre y cuando principien en entregar su vida a Jesús. Y si ya eran cristianos, se cayeron en reconciliarse de nuevo con Jesús, hacer un acto de fe, un voto de fe. Porque el venir a la iglesia no denota que usted está arrepentido. Y como le digo, hasta los perros vienen a la iglesia a veces y los perros no hablan. Los gatos muchas veces, aquí estos gatos a veces que le pegan detrás a alguno. Los borrachitos a veces vienen aquí y no quieren recibir a Jesús, pero ahí están en el culto. O sea, la iglesia de los sacudos vamos. Entonces, venir a la iglesia no me da una señal que ya me arrepentí de que quiero ser restaurado. Pero los restaurados venimos a la iglesia porque ahí es donde están en proceso de restauración. Porque puede ser que alguien lo agarre por otro lado. No, yo no ocupo a la iglesia para ser restaurado. Yo ocupo a Dios, pero la casa es de Dios. Entonces, el principio de Jesús, usted puede reconciliar en su casa, se puede reconciliar en su trabajo, se puede reconciliar en una campaña, se puede reconciliar en un cerro, se puede reconciliar en un mall, se puede reconciliar donde sea. Pero el proceso suyo va a ser en la iglesia. No lo va a hacer en su casa. El proceso suyo no va a ser de vacaciones. El proceso de restauración va a ser en la iglesia. Entonces, por eso la congregación es importante. Jesús dijo que Él era la puerta de las ovejas. La restauración es para los hijos. La restauración es para el pecador, sea o no cristiano. Dice el 9. Yo soy la puerta. Escuchen palabras de Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará, dice, pastos.
Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al cielo si no es por Él. Número 1. El arrepentimiento trae restauración. El arrepentimiento trae restauración. ¿Quiere restaurarse? Arrepiéntase. Hijo del diablo. ¿Para qué me despierto? Es que dice la Biblia que en aquel tiempo aquellos hombres le dieron a Jesús, los fariseos, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús dijo a Abraham: Dios puede dar hijos a Abraham de estas piedras. También empezaron a hablar con mentiras, y el Señor le dijo que todo aquel que mentía era hijo de ¿quién? Del diablo, porque él ha sido mentiroso desde el principio. Hechos 3, 19 y 20. El arrepentimiento trae restauración. Arrepiéntase. Falló, arrepiéntase. Ofendió a alguien, pida perdón. Lo ofendieron, perdone. Hay muchas cosas por las cuales debemos arrepentirnos, ¿no? Menos de estar casado. Sí, a veces malas conductas, problemas de carácter, le hablé ofensivamente a alguien. Miré un anuncio de salvavidas. Salvavidas es la cerveza hondureña para las redes sociales, y se me hizo agua a la boca. Tuve que cambiar de canal. No, yo estoy diciendo otro, no yo. Mira a una mujer que tiene mejor cuerpo que la esposa, Dios mío. Estamos siendo bombardeados por televisión, estamos siendo bombardeados por el internet. Se necesitan circuncidar oídos, ojos y todo el cuerpo. Crucificarlo delante de Dios. Porque está la dicha frase popular: si no fuera cristiano, bailar. Si no fuera cristiano, ya estuviera en el suelo. Si no fuera cristiano, ya lo hubiera agarrado del pelo. Ya dejó de ser cristiano con ese pensamiento. Porque cristiano significa seguidor de Cristo. Y Cristo no dijo así. El Señor Jesús no dijo así. Entonces hay muchas cosas por que arrepentirnos. Hechos 3, 19, 20 dice, 3, 19, 20. Así que arrepentíos. Primero el arrepentimiento y después viene el proceso que es la conversión. Arrepentíos y convertíos. Escuchen. Se lo vuelvo a repetir: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, ¿por qué tomé el versículo 20? Dice que primeramente debe haber arrepentimiento, después viene conversión y después Dios borra pecados. O sea, no necesariamente tengo que estar en el principio de la restauración, sino entrar en el proceso de restauración, que es donde me empiezo a convertir a Cristo. Y ahí Dios empieza a borrar mis pecados. Pero lo que me gusta de este pasaje es que dice que después de borrar los pecados van a venir tiempos de refrigerio. Pero ¿qué sucede después cuando yo me convierto? Dice que Él va a enviar ¿a quién? A Jesucristo. Nadie tiene al Señor en el corazón si no lo ha recibido como Señor y Salvador. Entonces, cuando la gente se arrepintió, se convirtió, fueron borrados sus pecados, vino refrigerio sobre él o sobre ella, Dios envía a Jesucristo a habitar en el corazón por medio del Espíritu Santo, para que esté todos los días con esa persona hasta el día de su venida. Entonces no estamos solos, no está sola, no le crea al diablo que está solo, no le crea al diablo que Dios no lo escucha, si el Espíritu mismo vive dentro de usted. O sea, arrepentimiento en griego es metanoia. Eso ya lo saben, todos los discípulos han estudiado la doctrina del arrepentimiento. Arrepentimiento en griego es metanoia, que significa cambiar de mente, cambiar de corazón y cambiar de acción. Tres cosas me dan el arrepentimiento a mí, según el griego: cambiar la mente, los pensamientos, cambiar de corazón y cambiar de acción. Entonces, por eso dije, no
iglesia está restaurado. Porque primero tiene que cambiar su comportamiento, tiene que cambiar sus acciones, tiene que cambiar sus palabras, tiene que cambiar su conducta. Si usted viene a la iglesia pero sigue siendo el mismo, significa que no se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, dice la palabra, no se ha convertido. O sea, me convierto a Cristo, me convierto en más pecador. Aunque la gente puede decir pecadores somos todos, sí, podemos pecar por una debilidad, por descuidar la oración, por cualquier situación, pero no va a ser un estilo de vida que usted esté pecando de lunes a domingo, todos los días de la vida. Hay flaquezas, pero ahí es donde Dios levanta y restaura al hombre. Dios vino por los pecadores, no vino por los justos. No hay una verdadera conversión sin un arrepentimiento verdadero. ¿Quiere ver a alguien convertido que se ha arrepentido? Cambió de mente, cambió de corazón y cambió de acción. Arrepentirse del pecado es apartarse de lo malo y volverse a Dios. ¿Por qué mucha gente vuelve a caer en pecado? Porque se arrepiente del pecado, pero no se aparta del pecado. Y está la otra persona, se arrepiente del pecado, se aparta del pecado, pero no se vuelve a Dios y en su fragilidad vuelve a pecar, porque no hay una relación cercana con el Espíritu Santo. Número 2. Por el fruto es conocido. El arrepentimiento. Por el fruto es conocido el arrepentimiento. ¿Quiere ver que alguien se arrepintió? Vea de los frutos. Vea qué fruto está dando. Mateo 7. Vea si la persona está dando frutos. Por el fruto es conocido el arrepentimiento. Mateo 7, 16 al 20. Vamos a leer desde el 15. Porque esta palabra es para los falsos profetas, pero también hay falsos cristianos, hay falsos hermanitos. Hay falsos dentro del pueblo de Dios que se convierten en verdaderos, genuinos imitadores del Señor Jesús. No va a imitar aquí al apóstol, no va a imitar aquí al líder, va a imitar al Señor Jesús, hombre sin mancha, sin pecado. Dice el 15, guardaos de los falsos profetas. Si usted es hermano, diga de los falsos hermanos. Guardaos de los falsos hermanos, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, es para el día postrero, el fuego del infierno. Así que por su fruto lo conoceréis. Ve el fruto de la persona. Es que esa muchacha está bonita, que está haciendo lila. Es que esa muchacha está guapa, mire que falda tan larga, la que anda en santidad, pero que está le dice a Isabel, que Isabel también se pone falda larga. Dios. Es que a veces Isabel creemos que no con pantalones, con aritos y el pelo pintado, o la cara pintada. No, Isabel a veces anda con imagen y apariencia de santidad, falda larga, camisa hasta la muñeca, botón o cuellos tortuga. Pero es la que baja a todos los líderes de las iglesias. Pero es la que le echó al pastor, aunque fuera casado. Pero es la que codicia a medio mundo. O sea, el corazón solo Dios lo conoce. Y lo profético es necesario, porque lo profético saca a Jezabel. No hay que sacar a la hermanita de la iglesia, pero hay que sacar a Jezabel de la iglesia, al espíritu de Jezabel de la iglesia. Porque también operan hombres. También operan hombres de Jezabel. El hombre con saco con corbata. El hombre que predica puede operar a Jezabel. O sea, Jezabel no hace sección de personas, pero hemos aprendido a sacar a los demonios y no a las personas. Hemos aprendido a liberar y a sanar y no a juzgar ni a criticar, pero la persona debe estar arrepentida para ser restaurado, para ser liberada. Entonces hay malos cristianos
al igual que malos profetas, al igual que malos pastores, pero también hay buenos. Hay un remanente de Dios como en los tiempos de Elías. 7,000 habían que no habían doblegado sus rodillas ante Jezabel, ante Acab y ante sus dioses, Baal y Asera. A Jeremías Jehová le dijo estas cosas. ¿Qué cosas le dijo el Señor a Jeremías? En el versículo base, Jeremías 15, 19. Jeremías le dijo 3 cosas. El Señor, lo primero es convertirse. Yo creo que este versículo ya lo sabe, pero le digo que no lo busque. Lo primero que le dijo es convertirse. Ahora, ¿por qué le dijo que se convirtiera? Porque si Jeremías se convertía, Dios lo iba a restaurar, iba a tener comunión con él. Cuando amamos el pecado no tenemos comunión con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Número 2, le dijo que sacara lo precioso de lo vil. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Vas a ser como mi boca, o sea, iba a ser un evangelista, un predicador, alguien que profetizara, alguien que dijera, así dice el Señor. ¿Y sabe qué significa sacar lo precioso de lo vil para hacer la boca de Dios? Significa testimonio. Porque cuando usted profetiza, la gente le va a creer. Cuando usted evangeliza, la gente le va a creer. Cuando usted invita a la iglesia, la gente le va a creer. Pero si no sacamos lo precioso de lo vil, usted evangeliza. Sí, ahí vamos a llegar, pero cuando usted se va, le va a decir, no, ya está más torcido que mí. Mejor no voy. Eso sucede muchas veces. Entonces, quiero ser un buen evangelizador. Comienzo a sacar lo precioso de lo vil. Y así va a tener credibilidad en mis palabras, porque mi fruto va a hablar más que mis palabras. Mi conducta muchas veces va a hablar más que media hora de evangelismo. 5 minutos que le evangelice a alguien, 10 minutos máximo. Pero si la gente ve que ha dado el fruto, lo va a seguir. Pero si usted está con alguien evangelizando 30 minutos y está ahí, le da todos los versículos de restauración, de arrepentimiento, de salvación, pero si ve algo que su conducta no va de acuerdo con lo que usted habla, no se lo va a ganar. No se lo va a ganar. Porque su conducta y su fruto es importante. Y de último le digo, no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería era que Jeremías fuera un ganador de almas. No que se fuera para el mundo, sino que más bien las almas del mundo vinieran detrás de Jeremías a la presencia del Señor. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3 del 8 al 9. Busquen Lucas 3 del 8 al 9. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quieren restaurarse? Voy a empezar a ver el fruto. El fruto va a hablar más que sus palabras. Los árboles no hablan, pero cuando sale un mango, usted sabe que hay frutos de mango. Cuando usted ve una papaya, sabe que es el fruto de papaya. Los animales no hablan, pero si estamos encerrados en un lugar y escuchamos a alguien ladrar allá, sabemos que es un perro, pero que sea perro de verdad, ¿no? Porque hay gente que le como perro, como gato le hacen. O sea, hasta para los sonidos tenemos distinción, no necesitamos verlos. Escuchamos que estamos para ahí, como que para. Si usted se ha quedado en el monte, hasta sabe qué pájaro es, un zorzal que escucha ahí, una piturría, una burraca, cuando era de cita, entonces hasta discernimos los sonidos. Y le voy a dar algo extra que no tiene que ver con la enseñanza. Si quiere conocer los sonidos de Dios o los sonidos del reino, dígale a Dios que le muestre su gloria. ¿Por qué conocemos las aves? Porque un día las miramos y ya no ocupamos verlas, porque escuchándolas sabemos qué es. ¿Por qué? Sabemos que cuando ladra algo es un perro, porque algún día estuvimos cerca de un perro. Entonces, aunque no lo vea, yo sé que es un perro. Si hasta los seres humanos, cuando alguien habla, ahí anda tal persona. Una vez me dijeron una montaña, igualita a la voz suya, escuché la vez pasada en la radio. Y estaba predicando en la radio. ¿De qué día? Un domingo, como entre 5 a 6, por ahí no me acuerdo. Estaban buscando ahí música, y era música que buscaban, por ejemplo, no cristiana. Y empezamos a escuchar igualita la voz suya, nosotros asustadas, toda la familia, ¿no?
No, yo era, es un programa que tenemos a las 5 de la tarde, lo tenía a las 6, lo pasamos a las 5. Y entonces, cuando nos familiarizamos con lo de Dios, vamos a amar lo de Dios, vamos a conocer lo de Dios. Cuando le alimentamos la carne nos va a jalar para el mundo. Dice Lucas 3 del 8 al 9. Lucas 3 del 8 al 9 dice: haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y escucha esto, poderoso. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Toque los pies a ver. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Lo siente Filito ahí cerquita? Está el maestro con el hacha, pero si vieron frutos no, te puede sacar el hacha y se va. Nosotros cuando tenemos una propiedad regular, comenzamos a derribar los palos que no tienen fruto. Allá arriba dijo mi papá: mire, aquí está un poco, los palos están demasiado tupidos. Hay unos palos que les da mucha sombra y les pega poco sol, entonces le digo yo, comience a botar todos los palos que no dan fruta. Y ya alguna ya fue metida al fuego, líder Ramón fue a tener una leña de esa. Alguna ya fue metida, ya las cenizas quedaron. O sea, siempre Dios va a escoger el fruto de algo que no dé fruto. Entonces, que usted sirva en el reino que dé frutos, y el primer fruto que debemos dar todos es digno de arrepentimiento. Porque de nada sirve que profeticemos, que sanemos los enfermos, que echemos fuera demonios, si no hay arrepentimiento en el corazón. Seguimos doble vida. La salvación viene por una vida íntegra delante de Dios. Por eso hablamos de restauración, para que no se vaya a quedar el día del arrebatamiento. Que tal si están en doble vida y usted empieza a cantar aquel coro pentecostal: yo no me voy a quedar el día que Cristo venga, pero él dentro de sí sabe si va a quedar o no. El dentro de sí sabe si va a quedar o no. Entonces cada día reconcíliese con el Señor. Cada día pídale perdón. El Señor falló, pídale perdón. Ahí estamos centrados. Pero cuando no es un hábito. Dice el escritor de Hebreo que es la pertenencia del que peca deliberadamente. No se puede dar el lujo usted de pecar como si nada. El Señor no mirará nuestros dones y talentos. El Señor viene por fruto. Tenemos que manifestar el poder de Dios, pero también el fruto del Espíritu. Entonces hay que moverse en los dones, porque Dios los dio para usarlos. Pero más que todo, el fruto del Espíritu es la base del carácter que va a sostener los dones. El fruto del Espíritu es importante para la salvación. Los dones nos salvan. Los dones son importantes para la expansión. Pero el fruto del Espíritu Santo es importante para la salvación. Entonces, frutos y dones. Número 3. Donde hay arrepentimiento habrá obras. Donde hay arrepentimiento habrá obras. Dice que se arrepintió, pero no se congrega. Dice que se arrepintió, pero no ora. Dice que se arrepintió, pero no ayuna. ¿Dónde está su arrepentimiento? ¿Dónde están sus obras? Apocalipsis 2, 4 y 5. Dice que se arrepintió, pero no ha perdonado. Dice que se arrepintió, pero todavía tiene malos hábitos. Hay muchos chismosos que se arrepintieron de no haber dado el chisme antes para decir que ellos fueron los primeros. Arrepiéntase de lo malo, porque incluso hay gente que se arrepiente de lo bueno. Dios tenga misericordia, se va a repetir aquí por las redes sociales. Que Dios tenga misericordia de aquellos que se arrepintieron de haberle servido a Dios, porque hay gente que así está en el mundo, arrepentida de haberle servido a Dios. Tal vez porque estuvieron en una iglesia donde el pastor abusó de ellas. No hablo sexualmente, puede ser en las finanzas, puede ser que solo les saquearon. Y tal vez cuando aquella persona, por X o Y razón, quedó en bancarrota, jamás lo visitaron. Cuando no había dinero, no había visita, pero cuando había dinero, ahí estaba la bendición.
No hay que abusar de la gente, de su dinero. Hay que enseñarle a la gente a sembrar, sí. Si es tacaño, pues el que siembra escasamente, que cosecha escasamente. Pero hay que enseñarle a sembrar. Pero no hay que abusar. Hay demasiado abuso financiero a nivel mundial hoy. Sacándole billete a la gente, sacándole dinero a la gente, parte aquí, parte allá. Yo creo en los pactos. Yo creo en las promesas. Pero Dios no me va a sanar por cuánto dinero le dé. Dios me va a sanar por mi medida de fe. Pero también yo tengo que honrar a mi Dios sanador. Yo tengo que dar una ofrenda de agradecimiento a mi Dios sanador. Entonces, gratitud. Apocalipsis 2, 4 y 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Y después dice: y haz las primeras obras. Ahora, ¿por qué les digo que hay que hacer obras? Porque dice después: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, el candelero es un lugar de luz. O sea, va a vivir en tinieblas. El que no se ha arrepentido de corazón va a vivir en tinieblas. Pero el que se arrepintió y comenzó a hacer las primeras obras va a vivir en luz. Va a vivir en revelación. Va a vivir bajo el manto de la salvación que solo Cristo nos puede dar. Entonces, mi recomendación ahora es: haga sus primeras obras. No solo diga ya me reconcilié, ya me arrepentí. Demuéstrelo con sus obras. Porque la gente dice: es que para salvarse no es necesario las obras. Dice que la fe sin obras es muerta. Entonces su arrepentimiento sin obras es muerto. Las obras son una señal de una persona arrepentida. ¿Ya noté eso? Las obras son una señal de una persona arrepentida. No, pero yo miro que se está congregando la hermana. Está la gente echada de guerra. No, pero yo miro que la hermana ya está yendo a la iglesia de nuevo. Las primeras obras. No, pero yo miro que está yendo a los ayunos. Yo miro que está saliendo evangelizado a través de las primeras obras. Yo miro que está yendo a la oración, las primeras obras. Yo miro que se está congregando seguido, las primeras obras. Donde hay arrepentimiento, donde no hay arrepentimiento, se perdió el temor y el amor a Dios. Le repito, donde no hay arrepentimiento, se perdió el temor y el amor a Dios. Porque usted no falla por amor o por temor, pero por temor no, que Dios le va a tirar un rayo del cielo, si no, le ha matado un montón, sino porque lo ama, por su temor reverente. El arrepentimiento es demostrado con acciones. ¿Me amas? Sí, te amo, pero yo no tengo que comer, dice la mujer. ¿Me amas? Sí, te amo, pero no tengo chancletas. ¿Me amas? Sí, te amo, pero no hemos pagado la luz ni el agua. Entonces el amor se demuestra con acciones. Pero también sea usted agradecido, dándole gracias a Dios por ese hombre que le ayuda, que trabaja a su lado. Y si usted es un poco fría, comienza a ser un poco amorosa. Yo he conocido hombres amorosos que le llevan flores a la mujer y dicen: y es que me la cara de muerta. Solo los muertos le dan flores. Después el hombre le da ser cariñoso. O hay mujeres que se arreglan, se maquillan, se peinan, se echan loción. Y llega el hombre al trabajo: ¿y vos por dónde vas? Y también la mujer arreglándose para él y esperarlo. Esas cosas suceden. Hombres y mujeres, oren al Señor y pidámosle sabiduría. No es fácil vivir en el primer amor matrimonial, porque a veces viene la costumbre y la rutina de recién casado. Hasta la comida se siente más buena, hasta dice que rico cocinante, pero ¿cuántos años tiene? No decirle a la mujer: qué rico está la comida. Nosotros somos seres poco agradecidos, y se lo digo por experiencia. Yo no soy casado, pero a veces mi hermana hace comida o algo, y si algo tiene cebolla, ya me recuerdo, tú tienes cebolla, que no pregunta, que es el otro. Pero cuando está la comida buena, pocas veces decimos: qué rico te quedó, qué bueno te quedó. Pocas veces agradecemos. Debemos hacerlo también, el agradecimiento es importante. ¿Por qué le hablo del matrimonio? Porque la relación suya con el Señor es de pareja.
es prácticamente prematrimonial. Guárdese, cuídese. A los infieles no los quiere Dios. No los quiere, sea fiel a Él. Guarde sus valores. Cuando le hablo de infidelidad me refiero es que no coquetee con el mundo. No mire hacia atrás. No mire el pecado. Mire a Cristo. Humíllese delante de Dios. Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas, Señor. Que no te quiero fallar. Vuelve al primer amor, haciendo las primeras obras. Escuchen, vuelve al primer amor, haciendo las primeras obras. Y con esto termino. ¿A qué debo volver? ¿A qué debo? Necesita reconciliarse con Dios, necesita restauración con Dios. Ese es el principio. Aquel cantante dijo, volver, ¿a dónde? A tus brazos otra vez, dijo. Pero es una mujer y queremos que venga a los brazos de Cristo, ¿verdad? Es que la gente quiere las cosas materiales. La restauración matrimonial es bonito, es hermoso, no hay nada mejor. Pero yo he visto gente que se ha reconciliado con su pareja, pero no con Dios. No tienen nada con Dios, no quieren nada con el Señor. Primero hay que ir a Cristo. Los demás vienen por añadidura. Entonces, ¿a qué debo volver? Número uno, volver a Cristo. Vuélvase al Señor. Jesús siempre nos pone a que volvamos a Él y estemos a cuenta. Volver a Cristo. Número dos, volver a la palabra. Vuélvase a la palabra, vuélvase a la Biblia, vuélvase a las Escrituras. Número tres, volver a la oración. Estas son las obras que tenemos que hacer para ser restaurados. Volver a Cristo, volver a la palabra, volver a la oración. Número cuatro, volver al ayuno. Ayuno representa humillación y el humillado será enaltecido, el humillado será levantado. El orgulloso Dios lo va a ver de lejos, el soberbio, el altivo, Dios lo verá de lejos, pero va a ver de cerca a los humildes. Volver al ayuno. Número 5, volver a congregarse. Volver a congregarse. Vuelva a la iglesia, personas por redes sociales, vuelva a su iglesia. Busque la iglesia, busque a Cristo. Nadie puede ser restaurado en su casa, ni en su trabajo, en ningún lugar. El principio de la restauración, dijimos que era Jesús. Después de Jesús, el proceso viene en la iglesia. Y nuestra restauración final es cuando Cristo venga por nosotros. Si cayó, restáurese. Vaya a Cristo. Dice la palabra que 7 veces que el justo vuelve a levantarse, levántese en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué tengo que volver a congregarme? Porque nadie puede amar al Padre si no ama a sus hijos. O sea, nadie puede decir que ama a Dios y no ama a sus hermanos en la iglesia. Tal vez la confianza no la tenga con todos, ¿verdad? Pero usted tiene que amar la iglesia, tiene que amar a sus hermanos, tiene que amar el liderazgo. ¿Cómo va a amar a Dios si le cae mal el que sienta la par suya? El que sienta atrás suyo. El que está colerita, va, que esté platicando, va, cuando uno está recibiendo el mensaje, escuchando el mensaje, o masticando chicle como cabros, ¿va? No como ovejas. Y el último, volver al lugar donde Dios te tuvo. Volver al lugar donde Dios te tuvo. ¿A dónde es? Si estaba en danza, vuelva a la danza. Si estaba en alabanza, vuelva a la alabanza. Si estaba en célula, vuelva a célula. Si estaba con hombres liderando, vuelva a liderar a la red de hombres. Si estaba en el líder de evangelismo, vuelva al evangelismo. Si estaba como ministro de red, vuelva a su red. Si estaba como diácono, vuelva a diácono. Pero no podemos volver a danza, a alabanza o a liderar si no vamos por el proceso. Cristo, la palabra, la oración, el ayuno, el congregarme. Y de último, volver a la posición donde Dios me tenía. Póngase